now I will be, can you hear me okay? Yes. So now that the two recordings are recording, I'm going to go 5, 4, 3, 2, 1, go on. Amigos televidentes, ¿qué tal? Dear televiewers, hello. Tenemos con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Calling out youth to Christ around the world. En estos momentos damos lectura a las Sagradas Escrituras. In this moment we give reading to the scriptures. Y la misma se encuentra en Tito capítulo It's 3, found in Titus chapter 3, del 1 al 15. verse 1 to 15. Tito capítulo 3, Titus chapter 3, del 1 al 15. verse 1 to 15. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde a las que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y distinciones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. We read the word of God in your Father, Son, and Holy Spirit. Remind them to be submissive to the rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work, to slander no one, to avoid fighting, and to be kind. Always showing gentleness to all people. For we too were once foolish, disobedient, deceived, captives of various passions and pleasures, living in malice and envy, hateful, detesting one another. But when the goodness and love from man appeared from God our Savior, He saved us, not by works of righteousness that we had done, but according to His mercy, through the washing and regeneration, and renewal by the Holy Spirit. The Spirit He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, so that having been justified by His grace, we may become heirs of hope of eternal time. This saying is trustworthy. I want you to insist on these things, so that those who have believed God might be careful to devote themselves to good works. These are good and profitable for everyone. But avoid foolish debates, genealogies, quarrels, and disputes about the law, for they are unprofitable, and worthless. Reject the wise person after a first and second warning, knowing that such a person is perverted and sins, being self-condemned. When I send Artemas to you, or Tychus, make every effort to come to me in Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. Diligently help Zenas the lawyer, Apollos on their journey, so that they will lack nothing. And our people must also learn to devote themselves to good works for cases of urgent need, so that they will not be unfruitful. All those who are with me greet you. Greet those who love us in the faith. Grace be with you. Amen. Eterno y soberano Dios, Eternal and beloved God, gracias por esta tu palabra. thank you for your word. Ayúdanos a entenderla, Help us understand it, que la fiel audiencia that the loyal audience pueda comprenderla can también. comprehend. Ayúdanos a todos. Help all of us. Te lo pedimos en el nombre We de ask Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen.
Tenemos con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We come again youth to Christ around the world. Hoy tenemos un tema muy interesante como siempre. Today we have a very interesting program as Y el always. tema central es, The central theme is somos salvos por la fe en Cristo Jesús. we are saved by the faith in Christ Jesus. Escúchalo bien. Hear well, Somos salvos we are saved por la fe by the faith en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Y está basada Based on en Tito capítulo 3. Titus chapter 3. Tito capítulo 3. Titus chapter 3. Mientras nuestros invitados y miembros de Juventud para Cristo se introducen a ustedes. While a member introduces to themselves. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Blessing, that is your brother George Ramoon. Bien, como le dije, el tema central, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. As the theme was said, we are saved by the faith in Christ. Varón, de acuerdo a Tito, According to Titus, habla acerca de la gracia. we're talking about O grace. sea, la gracia de Dios para con nosotros, la humanidad. The grace of the Lord in all humanity. ¿Qué usted le puede decir a esta fiel audiencia What can you say to this loyal audience para que sean salvos por esa so gracia? that I can be saved by that grace? Sí, por la gracia vemos nosotros que hemos recibido salvación, We can see by that grace that we receive salvation. pero queremos entender quién es la gracia But we want to understand what is o grace quién es nuestro Salvador, or who is our porque Savior. decimos nosotros, tengo la gracia, We many times say we have grace. creo en el Salvador, I believe in the Savior, pero quizás no lo conocemos, but maybe you don't know it. no lo hemos escuchado. Maybe you haven't heard. En el capítulo 4 de Hechos, capítulo 4, In chapter 4 of the Acts, versículo 12, verse 12, dice la palabra de Dios, it says, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. "There is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given to people by which we must be saved." El nombre que habla aquí The name that we're talking es de about nuestro here Señor Jesucristo. is the Lord Jesus Él Christ. es la gracia. He's the grace. Él es el que nos ha perdonado. He's the one who forgave, Él es el que pagó el precio paid the price por nuestros pecados, for our por sins, toda inmundicia all impurity que tenía este mundo. that this world has. Él es la gracia. He is the grace. Y por Él And for that, es que nosotros tenemos que tener la fe, we have to have faith, esa convicción, the conviction, esa creencia the belief, y es la vivencia en Cristo the Jesús. living in Christ Porque Él es la gracia. because He is the grace. Jesucristo, Jesus, el que nació por medio del Espíritu that Santo was born by the Holy Spirit y que nació de una virgen. and born from a virgin. Él es nuestro He Salvador. is our Savior. No hay otro nombre, There's no other name, no hay otro hombre no other man, o no hay otro nombre dado a los hombres or other name given de to esta man tierra in this que earth nos pueda salvar. that can save. Solamente Only Jesucristo. Jesus Christ. Recuerda bien, Remember, Jesucristo. Jesus Christ. Pero es necesario But it's necessary conocer to Jesucristo. know Jesus Christ. Muchos servimos a Jesucristo Many serve Jesus y no Christ lo conocemos. and don't know. No sabemos hasta cuál es el poder de Él. We don't know what's His power, ¿Qué puede hacer Él en nuestras what He can vidas? do in our lives. ¿Qué cambios puede hacer en nuestra What vida? changes He can make. Solamente Cristo Only in Christ Jesús. Jesus. Porque Él fue el que recibió los clavos en Because He sus manos. received nails into the hand, Él fue el que derramó la He sangre shed blood para limpiarnos to clean de toda maldad, of all de evil todo pecado. and sin. Jesucristo Jesus Christ. es el nombre. Is the name. Amén. Amen. Amén, gracias, varón. Thank you. Cuando hablamos acerca de la gracia, tenemos dos connotaciones. When we talk about grace, we have two quotations. Y la primera es The first is Jesucristo, como decía el varón. Jesus Christ, as the bird said. Porque Pablo dice que por gracia somos salvos. Because Paul says, by grace we are saved. No por obra para que nadie se gloríe. Not by works so no one can glorify. En otra palabra, Other words, la humanidad estaba dominada y controlada por Satanás. the world is just controlled by the devil. Un espíritu inmundo que lo cegó. An unworldly spirit that blinded. Y vamos a mirar que de acuerdo a la palabra de Dios, And we see, according to the word, se le llama el Dios de este it mundo. calls it's the God of this world. Y ha cegado el entendimiento. And blinded the understanding. Está en 2 de Corintios, 2 Corinthians capítulo 4, verso 4. chapter 4, verse 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Regarding them, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers, so they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. ¿Ve usted? You see? Se le llama el Dios de este mundo. It's called the God of this world. La palabra siglo es cosmos, Eh, cosmo es mundo. Age is cosmos world. Es decir, que el Dios de la humanidad de aquí, de esta tierra, So just the God of humanity, cegó el entendimiento blind the understanding, para que la gente no viera la gracia de Dios o la luz de Dios so que es no one Jesucristo. can see the light or glory of Christ. Ahora, ¿quiere ver la otra connotación de gracia? You want to see the other quotation of grace? Mira lo que dice el libro de Hebreos, A book of Hebrew, capítulo 2, chapter 2,
del versículo 14 al 16. From verse 14 to 16. Oh, Hebreo. Hebreo 2 del 14 al 16. Hebrews 2 from 14 to 16. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Verso 14. Hebrews 2. Now since the children have flesh and blood in common, have also shared in these things, so that through his death we might destroy the one holding the power of death, that is the devil, and free those who were held in slavery all their lives by the fear of death. For it is clear he does not reach out to help angels, but to help Abraham's offspring. Therefore he had to be like his brothers in every way, so that he could become merciful, faithful, high priest in service to God, to make appropriation for the sins of his people. ¿Ve usted esa gracia? Do you see this grace? Como usted y yo somos sangre, As you and me are flesh and blood, Él participó de lo mismo. then he did the same. Él se hizo hombre. He became human. Y por obra y gracia del Espíritu Santo, And by the working grace of the Holy Spirit, vino a la Virgen María, a virgin came. una mujer limpia, A clean woman. una mujer que encontró gracia ante Dios. A one that found grace between God. Y por eso Dios usó ese vientre, That's why he used that womb. para que naciera el Salvador del For mundo. the Savior of the world to be born. Y en ningún otro hay And salvación. no other there's the salvation. Solamente en Él. Only in that. ¿Usted ve? You see? Esa gracia, That grace. éramos inmerecedores. We were not deserving. Pero por amor al Padre. But for the love of the Vamos a Father. leerlo. En Juan 3:16. O sea, por amor de Dios. John 3:16, for the love of God. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. For God loved the world in this way, he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. ¿Usted ve? Entonces somos salvos por la fe en Él, en Cristo Jesús. We're saved by the grace in him. Porque de tal manera Because in such a way, amó Dios al mundo. God loved the world. Y cuando habla del mundo se refiere a los seres humanos. And world is just humanity. Entonces, para que todo aquel que en Él cree, Sí. óigame bien la palabra, So everyone that believes in him, hay que creer en you have to Él. believe in him. Y el que cree en Él, The ones that does, el que deposita su confianza y su fe en Él, the one that deposits his faith and confidence in es them, salvo. is saved. ¿Usted ve? You see? No hay salvación fuera de Él. No salvation out of him. Por eso, querido amigo So televidente, dear televiewer, queremos decirle que el tema central que tenemos es somos salvos por fe en Cristo Jesús. the central theme that we have today is we're saved by the grace of Jesus Christ. Ahora, varón, ¿por qué tenemos que tener en cuenta que es en Cristo Jesús? Ya que tenemos que la gente Why do you have to have an encounter with Jesus Christ if we understand that people busca hombre, look for man, sigue hombre, follow man, se dejan dominar por el hombre, dominated, los gobiernos lo compran government just buys, y le ofrecen prosperidad y le ofrecen de todo. and offers everything. ¿Podrá el hombre darle vida eterna al otro hombre? Can man give eternal life to another man? No, porque el mundo ofrece muchas cosas Because the world offers many things. y habla en la palabra de Dios, And it talks to the word of los God, deseos de los ojos, the desires of the eye, los deseos de la carne flesh, y la vanagloria de la vida. and vanity in one's Eso es lo que el lifestyle. ser humano le gusta And that's what humanity y eso es lo likes. que quiere tener. That's what they want. Pero en Cristo Jesús But in Christ Jesus, tenemos que humillarnos. you have to humiliate. En Cristo Jesús In Christ Jesus, tenemos que You obedecer. have to obey. En Cristo Jesús Jesus Christ, tenemos que someternos You have to submit. porque Él es el grande todopoderoso. Because he's the great all powerful. Pero al hombre no le gusta someterse. But to man, he doesn't want to Y submit. por eso que se desvían de la And verdad. that's why they get away from the Por truth. eso que están en la oscuridad. That's why they're in the darkness. Por eso que su
fe se quebranta That's why faith is y broken. por eso que no tiene una estabilidad en and Cristo doesn't have Jesús. stability in Jesus Christ. Porque dice la palabra de Dios, Because the word of God si lo says, hemos conocido a Él, if you knew Él him, nos ha hecho cambio en todo, he made changes in all. nuestra manera de vivir, In all of our lives. nuestra manera de pensar, To think, nuestra manera de ver la vida, the way to see la life. vemos diferente, We see differently. porque Cristo Jesús Because Christ mora Jesus en nosotros. lives in us. Así que amigos televidentes, So these televiewers- para poder mantenerse en esta vida que nos ofrece Dios, Maintaining the way that Jesus es offers, necesario sometimiento, it's necessary submission, obediencia y obedience, sobre todo humildad delante de Él. humility in front Y of him, no recibir esto lo que ofrece el mundo, and not to receive what the porque world muchos offers. vanagloriosos habemos Because many que nos vanaglory guys, vanagloriamos por lo que podemos tener, we glorify for what we can have, pero la salvación but salvation, solamente Cristo la puede dar. only Christ can give. Nosotros, como hemos repetido en programas anteriores, As repeated in anterior solamente somos instrumento. programs, we're only instruments. No se equivoque, Don't que get no se mistaken. deje engañar, Don't be que tricked. venga alguien de afuera That someone can y come que le diga que le ofrece and salvación. say they offer Ya salvation. le hemos dado lectura, capítulo 4 de Hechos, We read chapter 4 of versículo Acts, 12, verse que 12. solamente en Cristo Only in Jesús Christ Jesus. la confianza, The trust, la fe, faith, nuestra vida life debe estar entregada en la should mano de be Cristo in the Jesús, hands of Christ Jesus. porque Él cambia, Because he changes. Él transforma Transforms, y Él te da vida eterna. and gives eternal Y no life. solamente eso, Not only that, sino tiene propósitos, But he has purpose, planes perfectos Perfect y plans, sobre todo above la all, promesa que nos tiene, promise that he has. vida eterna, Eternal life, salvación de salvation. nuestra alma. Y no solo a nosotros, Now to sino a us, todo aquel because que all se acerca a Él to get close to y him. que le crea a Él, And I believe que lo haya. that there is Ahí está Cristo Jesús there Christ Jesus para cambiar su vida to save his y life transformarlo and y transform dar una nueva vida. and to give a new Así one. que no hay que cambiar la vista a nada, You don't change your faith sino to anything nuestra mirada in our lives, solamente en Cristo only in Christ Jesús. Jesus. Amén. Amén. Otro punto que tenemos que tener en mente Another point that we have to have in mind es que muchos de los creyentes is that many believers que han conocido a Cristo who knew Christ, dicen que ya como no se sujetan a nadie, they don't submit to anyone sino a Dios. but to God. ¿Están correctos en eso? Are they correct? Si tenemos que someternos a las autoridades, a los gobiernos, a las leyes establecidas, ¿tenemos que someternos sí o no? Do we have to submit to said laws and governments? Porque mucha gente dice, yo no obedezco a ningún hombre, solamente sigo a Dios. Maybe. ¿Están correctos en eso o Maybe. la Biblia nos manda a nosotros Does the Bible send us to obey actual law in the world? las leyes Laws, terrenales? terrenal laws. Quien ha hecho la ley Who made the es law? Dios Is y Christ. se la ha dado a la humanidad. And given to humanity. Pero aquí hay una confusión. But there's confusion. Decimos o expresamos We express, que decimos yo no me someto al hombre, I don't submit to man, pero estamos sometidos a la ley del hombre. but you're submitted to their laws. Vemos nosotros en el tránsito, Transit, vemos en el trabajo, work, vemos en cualquier lugar. or any place. Hay reglamentos, There's rules, hay estatutos statutes que ha puesto el gobierno. that the government Los respetamos, you respect, nos sometemos a ella. you submit to it. Ahora, Now. ¿cómo no nos sometemos a la ley de Dios? How do you not submit to the law of God? Cuando decimos yo no me someto al hombre, When you say you don't submit to the vemos man, nosotros la decadencia you see the decency espiritual en la vida de la persona. in their life. Porque si nos sometemos Because you submit a Dios, to God, no nos va a hacer nada la diferencia con que nos sometamos a los reglamentos que tiene un país. it's not going to make a difference between submitting Vemos to a country. cuántas leyes hay acá en Estados How many Unidos, laws are here? cuántos están sometidos a la ley. How many actually follow? Ahora vemos un ejemplo también en el trabajo. Now look at the example of work. Tenemos supervisores You have y supervisors, obedecemos and you obey y estamos a tiempo. in your own time. Porque si no llegamos a tiempo a Because if nuestro you're not trabajo, on time to nos work, pueden hacer una llamada de atención They can call to our o nos attention, pueden quitar nuestro trabajo or just straight up por fire. irresponsable. For irresponsible. Nos sometemos. Submit. Ahora bien, ¿por qué no nos sometemos a Dios? Now, why don't we submit Que to nos God? ofrece vida That eterna, offers eternal life, salvación salvation, y muchas cosas que nos quiere dar and many things we para want to cambiar give nuestra manera de pensar, to change the way we nuestra think manera de vivir and live. y no nos queremos someter. And we don't want to do Creo that. que es una excusa tan barata It's such a cheap el excuse. decir yo no me someto a un hombre And to say you won't porque el hombre a mí no me va a salvar. because man won't save you. No, pero Dios usa a los hombres, But man uses them. a los hombres que se someten a Dios, But man submits a to las the word. mujeres que se someten a Dios. To the women that submit. Somos instrumento en las manos. You're instrumental. Así que no hay que tener esa expresión You don't have to have that al expression decir yo no me someto a los to hombres, say you won't submit to man. sino más bien hay que obedecer a Dios. But more you have to submit to God. Así, claro que hay que obedecer a Dios Sure you have to. y hay que obedecer al que Dios pone para llevar el pueblo delante de Dios. You have to submit to the one that God put to Vemos lead nosotros you. a Moisés, We see Moses, vemos a Daniel, Daniel,
a muchos profetas, Many prophets. a Jeremías, Jeremiah, conduciendo un pueblo a Dios. leading the people. No se estaban sometiendo a Jeremías, They weren't submitting to estaban Jeremiah. sometiendo a lo que Dios hablaba por medio de They were Jeremías. submitting to the words Se da truth. cuenta que eso es cuando uno lee la palabra de Dios, It's when you read the word cuando of God, uno atesora la palabra de you Dios, treasure it, Dios le da el discernimiento, God gives the Dios le da el discernment, entendimiento understanding de qué es lo que nosotros tenemos que obedecer what you need to obey. y no tener esas expresiones And have those que no expressions, someterse al hombre. not submit to man. Y estamos sometidos al And then hombre we're submitted to por man. todos los reglamentos, For all the rules, leyes que hay en este estado in y this en state, todo Estados Unidos, And also, y lo obedecemos. and we obey. Así que no hay que tener esa expresión, So there shouldn't be sino that que decir, expression. Señor, They have to say, Lord, permita que yo pueda someterme let me submit a ti para yo poder so that I can someterme al que tú has escogido, submit to the one you chose, al que tú has puesto como líder the one that you put as a para leader, obedecer to obey, a través de ti, find you, que yo pueda recibir that you receive esa salvación. that salvation. Y eso es lo que debes de tener siempre en mente, And that's what you should have de, always in ten- mind. de obedecer a Dios, To obey God, de someterte a Dios submit, y sobre todo Above all, humillarte a Dios, humiliate, que eso es lo que Dios le agrada. because that's what God wants. Pastor. Amén, gracias. Thank you. Es importante comprender la verdad del sometimiento. It's very important to understand the laws of submission. La primera rebelión la encontramos en el cielo. The first rebellion in the heavens, Fue cuando Lucifer when Lucifer se rebeló en contra de Dios. rebelled against Él God. era el portador de Dios a los ángeles. He was Él llevaba la luz a los ángeles. he brought light to angels. ¿Por qué? Porque era la confianza de Dios. He was God's confidence. Pero cuando él se encontró grande, When he thought himself big, que ya él no merecía que nadie lo mandara, he doesn't need no one to send. se rebeló en contra de He Dios rebelled against God. y se llevó millones de He ángeles. took millions Arrasó con el pueblo. that went to the people. Pero después que Dios hizo al hombre, But after God made man, también rebeló al hombre en contra de Dios. also made man rebellious. Hizo que el hombre se desobedeciera la ley de Dios. Made him disobey God's law, La ley de Dios. the law of God. Y eso sigue hoy en día And todavía. that's still today. Por eso le llama el Dios de este mundo. That's why the God of this age. Ahora, ¿tenemos que someternos a la ley? You have to submit to the law. La Biblia dice que no hay ninguna ley que no sea puesta por Dios. It says that not a single law has been put by God. Vamos a verla. Está en Romanos capítulo 13, del 1 en adelante. Romanos 13, Romans chapter 13, del 1 en adelante. verse 1 and on. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Amén. Everyone must submit to the governing authorities, for there is no authority except from God, that those who exist are instituted by God. For then one who resists the authority is opposing God's commands, and those who oppose it will bring judgment on themselves. For rules are not a terror of good conduct, to good conduct, but to bad. Do you want to be unafraid of the authority? Do good, and you will have its approval. For government is God's servant, for you is good. But if you do wrong, be afraid, because it does not carry the sword for no reason. For government is God's servant, an avenger that brings wrath on the one who does wrong. Therefore you must submit not only wrath, but also because of your conscience. And for this reason you pay taxes, since the authority and God's public servants continually attending to these tasks. ¿Ve usted? You see? Tenemos que someternos a toda ley establecida por Dios. You have to submit to all laws established by A God. la que no podemos someternos The ones you can't submit to es a la que contradice a is Dios. the one that contradicts. ¿Usted ve la diferencia grandota? See the big difference. Si usted no se somete al hombre, If you don't submit to man, donde Dios usa al hombre, hizo al hombre where God uses man
Porque déjeme decirle por qué Dios puso el gobierno. Let's say why God put the De government. acuerdo al capítulo 9 de Génesis, According to chapter 9 of the Genesis, los hombres se rebelaron, men rebelled. comenzaron a matarse, a derramar sangre. They just started to kill each other. Entonces, para Dios detener el derramamiento de For sangre, God to stop that, Dios puso los gobiernos God put the government para preservar a la familia. to preserve the family. Pero ¿de dónde vienen los gobiernos? But did the man come from government? Vienen de la familia. It comes from the family. Si usted se somete a su And you familia, submit to your family, se somete al gobierno. and you submit to the Porque el government. gobierno viene de la familia. Because the government is the Pero la family. autoridad, But the authority, el poder, power, viene de Dios. comes from God. Si usted se somete al You hombre, submit to se man, somete a Dios. you submit to God. Porque no hay ninguna autoridad no puesta por Dios. Because there's no authority not put by God. Ahora, ¿quiere ver lo que Pablo dice aquí en la lectura que tuvimos hoy en Tito capítulo 3? You want to see what Paul says? Vamos a ver los primeros tres versículos de ese capítulo 3 de Tito para que vea que Pablo aconseja a los creyentes que se sometan a las leyes. For the first 3 verses that show that Paul suggests that people should obey to the law. Recuerde a las que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Remind them to be submissive to rulers and authorities, to obey and to be ready for every good work, to slander no one, to avoid fighting, and to be kind, always showing gentleness to all people. For we too were once foolish, disobedient, deceived, captives of various passions and pleasures, living in malice and envy, hating and detesting one another. Ahora miremos los versículos 4 y 5 para que vea por qué somos salvos por la fe en Cristo. 4 and 5 to see how the verses. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. But he saved us not by the works of righteousness that we had done, but according to his mercy, through the washing and regeneration of the renewal of the Holy Spirit. Y dice versículos 6, 7 y 8. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. The Spirit he poured out on us is abundantly through Jesus Christ our Savior, so that have been justified by his grace, we may become heirs with the hope of eternal life. This saying is trustworthy. I want you to insist on those things so that those who had believed God might be careful to devote themselves to good works. These are good and profitable for everyone. Quiere decir que si usted no se sujeta, If you're not submissive, usted está en desobediencia a Dios. if you're in obedience to God, Tiene que aprender a sujetarse a sus padres, you have to learn how to respect respetarse mutuamente. mutually. Ustedes como hijos, como jóvenes, As young people, tienen que respetar las leyes superiores, you have to respect superior law, al maestro, teacher, al trabajador, al patrón. the worker, the boss. A todo lo que usted esté sujeto tiene que obedecerlo, Everyone that is supposed to be submissive, aunque should, no le guste, even though they don't like it, aunque le haga la vida difícil de cuadrito. even if they make their square life Su difficult, obligación es obedecer. the obligation is to obey, ¿Por qué? Porque está obedeciendo lo que Dios puso. because they're putting what God put. Hay otros que tampoco no quieren someterse a los pastores. There's some people that don't want to submit to the Hay even lo que ese pastor pastors, nunca nunca, que ese pastor es secto. that the pastor never knew. Usted tiene que someterse. You have to submit. Vamos a leer lo que es muy importante. Read it. En Hebreos capítulo 13, Hebrews chapter 13, versículo 7 primeramente. verse 7 first on. Vamos a mirar que allí dice que usted tiene que sujetarse, pero ¿a quiénes? But you have to submit, but to who? Hebreo 13:7. Acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. 13:7. Endure it as discipline. God is dealing with your sons. For what son is there whom a father does not discipline? No, en capítulo 13. Oh. Verso 7. Remember your leaders have spoken God's word to you.
As you carefully observe the outcome of their lives, imitate their faith. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? What does it say? Que analice la conducta del pastor. Analyze the leader. Debe. Y tiene que acordarse de ellos. You have to remember. Tiene que someterse a ellos. You have to submit. Porque fue puesto por Dios. Because it was put by God. Ahora, mire cómo dice el versículo 17. 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account, so that you can do this with joy and not with grief, for they would be unprofitable for you. Si usted es miembro de una congregación, If you're a member of a congregation, tiene que sujetarse al líder, al Yes. pastor, a la cabeza que Dios puso you have allí. to submit to the leader, No importa cómo sea. not how it is. Ahí ya leímos ahí. We just read. Usted tiene que analizar su conducta, Yeah, analyze the pero context, tiene que someterse a la palabra de Dios. but you have to submit to the word of El God. Señor dice, no hagan como ellos hacen, It says, do not do as they do, sino como te dicen. but as they O sea, porque es say. la ley de Dios. This is God's Es la law. palabra de It's Dios. the word. Porque sus ojos Because their eyes solamente tienen que estar puestos en Cristo only Jesús. be on Christ. A quien usted tiene que seguir The one you should follow es a Jesucristo. is Christ. Usted no puede seguir You hombre. can't follow man. Por eso es que decir que no puede obedecerlo. It's not saying you shouldn't Usted obey. tiene que obedecerlo. You have to obey. Es diferente a seguirlo. It's different to Debe, follow. porque su salvación depende de Dios, Because salvation depends on the Lord, no del hombre. not on a man. Esto no es por obra, It's not by work, para que nadie se so gloríe. no one can glorify. ¿Me está entendiendo? You understand? Ese es el tema de hoy. That's the theme. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. We're saved by the faith in Christ Jesus. Ningún hombre murió en la cruz del Calvario para salvarlo a usted. No one died on the cross. No other man died El on the único cross. hombre que murió para The salvar only one that did fue Jesucristo. was Christ. Oh, pero que murieron dos y pusieron dos junto con él también allí. Well, two more were also hanged. Pero aquellos fueron malhechores. But they were actually evil. Aquellos eran ladrones. Thieves, Aquellos eran inmundos. worldly. Aquellos eran culpables. They were actually guilty. Pero él nunca pecó. But he never did. Él nunca hizo mal a la He humanidad. never did. Por el bad to humanity. contrario, dio su vida. On the Aleluya. contrary, he gave his ¡Uh! life. Dio su vida por la humanidad. He gave his life for humanity. Siendo justo, pagó por los injustos. Being just, he paid for the unjust. Dios cargó el pecado de nosotros sobre él. He carried the ¿Sabe? world's sin. Santo, bendito sea su nombre, gloria. Glorified be his name. Saranda aquí, Amaya. Bendito sea tu nombre, Jehová. Glorified be his name. Ese es el amor de Dios para con nosotros. That's the love of ¡Ah! Christ with us. Él murió por la humanidad. He died for humanity. Él dio su propia vida. He gave his own life. Sin ser pecador, se hizo pecador. Without being a sinner, he became Para one. que usted y yo fuéramos salvos. For you and me to be saved. Somos salvos por gracia. We're saved by grace En Cristo Jesús. in Christ Jesus. Vamos a leer lo que dice el profeta Isaías. Aleluya. Saba. Isaiah. Isaías capítulo 53 del 1 al 5. Miren cómo dice allí el profeta. Isaiah chapter 53 verse 1 to 5. Y eso fue antes de Cristo venir a la tierra. Y él estaba profetizando lo que iba a suceder. That was before Christ came to the land. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no aparecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Who has believed what we have heard, and who has the arm of the Lord has been revealed to? He grew up for him like a young plant, and like a root out of a dry ground. He had no form or splendor that we should look at him, no appearance we should desire him. He was despised and rejected by man, and man suffering who knew the sickness was. He was like one people turned away from him. He was despised and we didn't value him. Yet he himself bore our sickness, he carried out our pains, but we in turn regarded him as stricken, struck down by God, afflicted. But he was pierced because of our transgression, crushed because of our iniquities. Punishment for our peace was on him, and we are healed by his wounds.
¿Ve usted? Do you see? Somos salvos por gracia. We're saved by grace. Por su herida fuimos We were sanados. saved by His wounds. Somos salvos. We were saved, Somos sanados. healed. Solamente tenemos que venir a We Él. only have to come to Him. No importa por donde esté pasando. Doesn't matter what you're going Cuál sea la enfermedad que tiene. whatever sickness. La llaga de Jesús nos hace libres. The wound of Christ makes us free. Pero hay que creer en Él. But you have to believe in it. Tenemos que tener la fe en Él. You have to have faith in Him. Ahí que yo digo que no ponga su fe en ningún hombre. That's why you shouldn't trust anyone. Por más bueno que el hombre sea, As much as a human being can no se puede igualar a Jesús. you just can't equal Porque God. no hay nadie bueno. There's no one real. Solamente Él es el bueno. Only Christ is real. Solamente Él es el bueno. Oh, He's the only real Porque Él one. no traiciona. He doesn't Él no stab, condena. condemn, Él no hace nada malo daño a la gente. or it's just malice. Él le da vida He eterna. gives life. Ahora, si usted no cree, Now, if you don't believe, usted mismo se condena. that's your Porque no problem. ha creído en Because Él. you didn't believe in it. No hay otro camino. It's not our path. No hay otra puerta Door que pueda ser salvo. that can be saved. En ningún otro de salvación. And not a person that's Solamente en Jesucristo. only in Christ. El autor y consumador de la Author fe. and consumer of the faith. ¡Sama! Only. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 12, Acts chapter 12, del verso 4, vamos a decir del verso 10 al 12. 10 to 12. Capítulo 4 del verso 10. 10 al 12. Chapter 4 of the Acts, verse 10 to 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Let it be known to all of you that all people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified and whom God raised from the dead, by him this man is standing here before you healthy. This Jesus is the stone despised by your builders, who has become the cornerstone. There is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given to people by which we must be saved. ¿Ve usted lo que es salvo por gracia? You see what saved by grace is? Somos salvos por la fe en Cristo We're Jesús. saved by the faith in Christ. Somos sanos por Cristo Jesús. We're healthy by Por Jesus más Christ. milagros que hagan los hombres y digan que están haciendo milagros y levantando muertos. As many miracles as human may be doing, Por más milagros que hagan los médicos y la ciencia médica, or as medical science does, no se pueden igualar a Cristo Jesús. you cannot equal Porque Christ. todo viene por medio de Jesús. Because everything does come from Vamos Christ. a leerlo, está en Juan 15, John 15, versículo 5. verse Ahí 5. lo dice, el mismo Jesús lo dice. Same Jesus says it. 15, 5. John 15, verse 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him produces much fruit, because you can do nothing without me. ¿Ve usted? You see? Fuera de Cristo Out of Christ, no hay vida eterna. no life. No hay salvación. There's no salvation, No hay bendición. blessing, No hay prosperidad. prosperity. Solamente a través de Jesucristo. Only behind Jesus Christ. Varón de Dios. Brother. Del verso 8 al 11, lea y explique. Verse 8 to 11, read it. Explain it. Está de Tito capítulo 3. Titus chapter 3. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aquí vemos nosotros cuando This is saying is trustworthy. I want you to insist on these things, so that those who have believed God might be careful to devote themselves to good works. These are good and profitable for everyone, but avoid foolish debates, genealogies, quarrels, and disputes about the law, for they are unprofitable and worthless. Reject the devised person after a first and second warning, knowing that such person is perverted and since becoming self-condemned.
Cuando dice palabra fiel es esta, When you say loyal is this está word, hablando la palabra de Dios. you're talking about the word of Porque God. la palabra de Dios Because the word of God edifica. edifies, La palabra de Dios Word of God trae cambios. changes. La palabra de Dios Word of God hace sin fin de cosas en nuestras vidas. makes many things in our lives. Porque dice palabra fiel. Because it says loyal Porque word. en la palabra de Dios Because the word of o God Dios mismo or God himself no traiciona, does not betray. no engaña, It's not trick, sino al contrario, But on the nos contrary, da salvación, He gives nos salvation, da vida. life. Como le dimos lectura capítulo 53 de Isaías, As we get read into Él chapter llevó 53 of todo, Isaiah, todo, He gave all y Él pagó por todo por nuestros and pecados. paid it for our sins. Tenemos vida We eterna, have eternal life, tenemos sanidad sanity del cuerpo, of the tenemos body, milagros miracles, y recibimos and vida receive eterna en Cristo eternal life in Jesús. Christ Jesus. Así que palabra fiel es So esta. loyal is this, Y dice Pablo, le dice a Tito, because he says y en it's estas this. cosas quiero que insistas con firmeza. And these things I must insist with Tenemos que certainty. estar firme en You have to Cristo be Jesús. firm in Christ No podemos Jesus. tener una variación en Cristo You Jesús. can't have variation in Tenemos Christ que Jesus. insistir You have to en insist llevar la palabra to have the con la word fidelidad de Dios. with the loyalty Siempre Always en nuestra manera in the de way pensar, de vivir, that we live and live, en la manera que compartimos. and the way that we Tenemos share. que tener la palabra de Dios He has to have the con word la of God firmeza, for the sin firmness, cambio. without change. También dice para que los que creen en Dios The ones that are also fearing Him procuren ocuparse en buenas obras. to be word in good works. ¿Y de qué buenas obras está hablando? And what good works De are la we talking about? conducta. Porque Conduct. aquí vemos nosotros a Pablo Because we see Paul hablándole a Tito, talking to Titus, diciéndole la conducta que debe tener un ministro, saying the conduct that a minister la should conducta have, que debe tener un servidor the de conduct Dios that a servant of God en does, todo tiempo. in all time, No solamente porque lo vean a uno, not because only one person no does solamente it, cuando uno va a la not only congregación, when one person goes, sino la conducta en todo but the tiempo. conduct at all time. En nuestra manera de vivir, It's dice the way Dios, we live. tenemos que tener nosotros nuestra conducta. We have to have that Aquí el conduct. capítulo 1, In the chapter 1 capítulo 2 and chapter y el 2, capítulo 3. chapter 3, Aquí Pablo le da la exhortación a Tito Paul is exhorting y to les habla también a los Titus, ministros and talking to the que ministers. tienen que quitarse toda esa envidia, They have to take out all that celos, envy, jealousy, contiendas, quarrels, divisiones, divisions. porque eso es lo que hay más en todas las because congregaciones that's the ahora. thing that's found everywhere. ¿Quién tiene más miembros Who has more o quién members? puede predicar mejor? Or who can preach Y better. esto no es la predicación, It's not about sino es la preaching, vivencia en but Cristo about Jesús. living in Christ Jesus. Así como Cristo pagó el precio As Christ paid the por price, salvar a nosotros, save our lives, nosotros tenemos que también no pagar el precio, You can't pay the sino price someternos a Cristo Jesús. without submitting to Christ Palabra, either. palabra fiel es esta Loyal is this, de Dios of y que God, hagamos buenas obras and to pray good para que el works, nombre de Dios so that the name of sea God glorificado, can be para que el glorified. nombre de Dios The name of God puedan venir muchas personas can be many y people puedan convertirse and convert a Dios to God y puedan ser transformados, and be puedan transformed, tener un cambio, have change, no solamente en ellos, not only in sino en them, toda la familia, but of all the en los family. hogares, homes, en los matrimonios, matrimonies, con los hijos, children, en toda la manera in all, de vivir. living the Tenemos life. que nosotros You have to do, atesorar esta palabra. treasure the word, Palabra fiel es esta. loyal is this. Y dice ocuparse en buenas obras. This is to be in good works. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. These are good and profitable for everyone. La palabra de Dios es para nosotros The word of God's for no us, solamente útil, not only useful, sino también nos enseña but also teaches cómo la manera que tenemos que vivir. the way that we should live. Nos enseña también The way that o it nos also shows, instruye instructs para poder nosotros instruirnos en la palabra de for us Dios. to instruct the word La of God. palabra de Dios The word of God nos ayuda helps en todo. in all. Por si algún momento ha llegado a pensar If there's any moment de that que you la don't palabra de think Dios solamente está en tinta. that the word of God is No, la tinted, palabra de Dios está No, escrita it's written. y en tinta para nosotros. tinted is for Para us. este es el pan, el maná que descendió del cielo But this is the man that descended y from nos heaven enseña and teaches de cómo vivir, that how to de live, cómo agradar a how to Dios. please God. No tenemos que agradar a los We don't need hombres, to please the man, no tenemos que agradar a nosotros we don't mismos, need to praise sino agradar a ourselves, aquel but que praise nos Him, rescató, rescued. agradar a aquel To praise que Him, nos da vida give us eterna. eternal life. Y dice en el versículo 9, It says verse pero 9, evita las cuestiones necias. but avoids foolish debates. Tenemos que evitar muchas divisiones. You have to stop many divisions. Tenemos que evitar You have to stop que quién tiene la verdad who has the truth o quién habla la verdad. or who talks Porque about it. mucho vemos nosotros Many see que muchos decimos
that we say, yo soy el que predico bien, I preach o well, yo predico a Cristo, or I preach to y God. entramos en una contienda. And we enter that Y la quarrel. palabra de Dios, And the word of God, amigos televidentes, to televiewers, no es de contienda. it's not to fight. La palabra de Dios The word of God es para cambiar tu vida. is to change your life, La palabra de Dios The word of es God para transformar is to transform. todo en tu vida. Everything in your Esto life, no es para cuestionar. it's not to question, Esto no es para entrar en contienda. it's not to enter Recuerda que la problems. palabra de Dios Remember that the word nos of God ha dejado Dios a nosotros, left God for a la us, humanidad, to humanity, para que encontremos el camino, so you can find the way, encontremos la verdad. we can find the truth. Porque en este mundo In this world, hay mucha mentira, there's many lies, hay mucha traición. treason. Solamente en Cristo Only in Christ Jesus encontramos la verdad. If we can Y find si the truth, conocemos la verdad, if we find the estamos truth, en una libertad then we need de that liberty glorificar to el glorify nombre de Dios. the name of Christ. Pastor. Amén, gloria a Dios. Amen. Recuerde, sometimiento, Submitment, obediencia obedience, y humildad humility son las características que Dios reclama de los seres humanos. That's what God wants from human beings. Y Él lo dice que Él es manso y humilde de corazón. He said he's humble and gentle at heart. Entonces todos los que son de Él Everything that is him son humildes, are him son humble, mansos, gentle. son obedientes, Obedient. los que pertenecen a Él. That one that belongs. Cuando ves que la persona se revela, When a person rebels, que la persona desobedece, disobeys, hay un espíritu que lo está controlando. someone's controlling them. Y no es un espíritu de Dios, Not God. es un espíritu del diablo. It's the devil's. Por eso que tenemos que someternos, That's why you have to submit, aprender a obedecer, to learn to obey. aunque no nos guste. Even if we don't like ¿Quiere it. ver que es así? Why, see? Dios castiga y azota. Vamos a mirarlo en Hebreos capítulo 12, Hebrews chapter 12, de versos 5 al 12. verse 5 to 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinábamos y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. And in the struggle about your sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood, and you have forgotten the exhortation that addresses you as sons. My son, do not take lightly the Lord's discipline, lightly or faint when you are reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves and punishes everyone whom he receives. Endure it as discipline. God is dealing with you as sons. For what son is there whom a father does not discipline? But if you are willing discipline, which all receive, then you are illegitimate children and not sons. Furthermore, we had natural fathers discipline us, and we respected them. Shouldn't we submit even more to the Father in spirits and live? For they disciplined us for a short time based on what seemed good to them, and he does it for our behalf, so that we can share his holiness. No discipline seems enjoyable at the time, but painful later. On, however, it yields fruits of peace and righteousness to those who have been trained by it. Therefore, strengthen your tired hands and weakened knees. ¿Ve usted lo que es una persona que es salvo por la fe en Cristo Jesús? You see what a person is that's saved by the Se word of deja Christ. disciplinar. Lets them be disciplined. ¿Se ve? Aquí la palabra discipla viene del discípulo. Discipline comes from the word disciple. Y un discípulo es un estudiante. Disciple is just the ancient student. Es que tiene maestro. And it has a teacher. Entonces, queridos padres, So dear parents, aprendan a disciplinar a sus hijos. learn to discipline your child. No es a matarlo, Not killing them, no es a arrumbarlo, not assaulting es a them, educarlo. to educate. Tenemos que sacar tiempo para educar a nuestros You have to muchachos. take the time out to educate. Tenemos mucha violencia, You have a lot of violence, mucha a lot desobediencia, of disobedience, mucha corrupción, corruption, mucha inmoralidad. immorality, Y es por falta de and conocimiento. lack of knowledge. La Biblia dice así The mismo, Bible says it. mi pueblo perece My people perish porque le faltó conocimiento. because they didn't have understanding. ¿Conocimiento de qué? Understanding of what? ¿De alimento? Food?
¿De ejercicio? Exercise? No. No. El Señor dice, Lord says, no solo de pan vivirá el hombre, not only bread lives man, sino de todas palabras but all words que salen de la boca de that Dios. come out God's mouth. Eso es lo que tenemos, es la disciplina. That's the discipline. La palabra de Dios. The word of God. Poner el temor a ellos que teman a Dios. To put fear in the ones that believe in Christ. Porque el temor a Dios Because the fearing es la God mayor sabiduría. is greater wisdom. Entonces, cuando la persona obedece a Dios, When the person obeys God, eso es temor. that's fear. Temor no es miedo. Fear is not fear. No es miedo, el temor es respeto. Fear is respect. Es obediencia. It's obedience. Es sometimiento. It's commitment. Eso es lo que Dios dice. That's what God says. Entonces tenemos que aprender That's why you have to la understand palabra de Dios. the word of God. Porque somos salvos por fe. Because we're saved by Pero si faith. usted nunca conoce la palabra, But if you don't know the word, no va a conocer a you Jesucristo. don't know Christ. Oye, vamos a leerlo. Está en Juan capítulo 5, versos 35 y 39. Del 35 al 39. John chapter 5, verse 33 to 39. Del 35 al 39. 35 to 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, sino que viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? You pore over the scriptures because you think you have eternal life in them, yet they testify about me. And you are not willing to come to me that you may have life. I do not accept glory from men, but I know you, that you have no love for God within you. I have come in my Father's name, yet you don't accept me. If someone else comes in his own name, you will accept him. How can you believe, while accepting glory from one another, you don't seek the glory that comes from the only God? Do not think that I will accuse your father. Your accuser is Moses, in whom you set your hope. ¿Ve usted lo que dice la palabra de Dios? You see what the word of God says? No aceptamos a Jesucristo, We don't accept que es el Jesus. único que nos da vida eterna. It's the only God. Pero si viene un hombre diciendo yo soy, But some man just comes. a este recibimos. You say Por yeah. eso que viene un hombre llamado Anticristo, That's where the Antichrist comes un in. gobierno que va a dominar el mundo. A global En government su propio nombre va a venir in his own y name. la gente va a recibirlo. And people will be fine. Por eso la gente va a ser condenada. That's why people get condemned. Le estamos dando el mensaje que es por You fe. give the message by faith. Aquel que usted no ha visto, One that you don't pero que advise. dejó la palabra para que lo conociéramos a través de la I palabra. left the word for everyone to know. Eso es lo que dice, y escudriñar las escrituras, That's what it says, discern the scripture. porque ellas dan testimonio de mí. Because they give discernment. Usted ve, usted puede conocer a Jesús You can know Christ a través de la palabra. behind the word. You Tiene que leer la have to palabra. read it. Están leyendo tantos libros, Read so many books. están viendo tantas novelas, Shows, están viendo tantos programas, programs están metidos en el internet, on the en internet, celular, cellular, pero no tienen la palabra. but you don't have the word. No conocen la You palabra. don't know it. Por eso van a ser engañados. That's why you get tricked. Porque va a venir uno en su propio nombre Because one comes in their own y name, no van a saber quién es. and no one will really know. Entonces, como usted no conoce el Espíritu de Dios You don't know the name y no conoce el Espíritu de Satanás, or the spirit of the devil. usted va a ser engañado. You'll be easily fooled. Tenemos que aprender a discernir You have to learn to discern quién nos está hablando, who's talking, quién nos está metiendo los pensamientos a la who mente, throws it into the mind, quién nos está poniendo sentimientos en el who corazón, puts the feelings in their heart. quién nos está llevando a ser rebeldes, That's who makes quién nos está rebellious. llevando a ser desobedientes. Who becomes obedient. ¿Por qué somos violentos? Because why are we violent? ¿Por qué no tenemos paz? Peace, ¿Por qué tenemos vacío? emptiness. ¿Por qué estamos a veces desanimados? Because many times we're out of shape. ¿Por qué estamos desalentados? Why are we out of ¿O place? nos deprimimos muchas veces? Or deprived. ¿Cuál es la causa? What's the cause? ¿Quién es que quiere vernos así? Who wants to see it like ¿Usted that? ve? Entonces tenemos que entender quién You es. have to understand who. Porque ese no es Dios. Because no, it's God. Dios no quiere ver a nosotros tristes. God doesn't want to see us No nos sad quiere ver a nosotros desalentados y muriéndonos. or dead. No, Él quiere darnos el He wants to gozo. give us Aleluya. joy. Porque el gozo del Because the Señor, joy of the mi Lord fortaleza es. is our strength. El gozo del Señor
Señor, The joy of the Lord mi fortaleza is our es. strength. Y todo lo puedo en Cristo, You can do it all in que me Christ fortalece. that strengthens. Todo lo puedo en Cristo, You do it all in que Christ me fortalece. that strengthens. ¿Se da cuenta? Do you notice? Por eso tiene que tener su fe, su confianza solamente en You have to have Él. the confidence only in Him. Cuídese. Take care of yourself. Padre, eduquen a sus hijos Educate your child bajo el temor de Dios. under the fear of the Lord. Saquen tiempo para sus hijos, Take time. porque mañana va a hacer falta. Tomorrow you'll miss. Y ellos mismos van a decir, yo nunca te conocí. And they say, I don't know you. Tú nunca tuviste tiempo para mí. You were never here. Usted va a decirle, yo te compré tenis caro. You said, I've got you good Yo te stuff. compré ropa. Clothes. Te compré celular caro. Cell phone. Te di mucha comida. Foods. Te mantuve en casa. Kept you home. Pero ellos van a decirle a usted, But I say to you, pero nunca tuviste para mí cuando tenía problemas. but you weren't there when I had Tú problems. nunca estuviste ahí para aconsejarme. Or I need help. Hoy yo estoy en la cárcel. Now I'm O jail. estoy inválido. On the street. Porque tú nunca me diste Because tu you calor. never gave me your time. Nunca me enseñaste el amor. Or taught. Nunca me enseñaste el respeto. Respect. A respetar las leyes superiores. To respect superior law. Nunca me llevaste a conocer a Dios. Never wanted to learn God. ¿De qué sirven todas esas cosas que me So diste? then what is that then you get? Esas cosas son materiales. It's all material. Pero yo necesito paz en mi alma. You need peace. ¿Te das cuenta? You notice Tú eres responsable de you are de responsible la educación de tus hijos. of education. El Señor eso es lo que dice ahí en Proverbios What it says 22:6. in Proverbs 22:6. Instruye al niño en su camino. Instruct the child in their Y path. cuando fuere viejo, And when they're old, no se apartará de they will él. not depart. ¿Está entendiendo? Do you understand? ¿Está entendiendo? Are you understanding? Somos salvos por la fe en Cristo You're saved Jesús. by the faith in Christ Jesus. En ningún otro hay salvación. In no other. Solo en Jesús. Only in Christ. Varón de Dios. Brother, Basado en los versículos 13 en adelante, ¿qué Verse usted puede 13 on. explicarle a la familia especialmente? what can you explain to the family especially? Porque sabemos al servir a Dios, Well, we know that from serving God, estamos en una vida we're in a life diferente a la que Dios nos ha cambiado. different from the one God's En given. el versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo Because we were only in this time, insensato. unknowing. Cuánta insensatez How many había en nuestra knowledge vida. is in our life? Cuánta rebeldía había en nuestra vida. How much rebellion is in ours? Y qué tan extraviado How exasperated y esclavo de muchas cosas. and enslaved to many things. Esclavo del pecado, Slave to the world, esclavo de mentira, a slave to the world, esclavo de falsedad, slavery, esclavo de envidia, envy, esclavo de todo lo que contamina nuestro corazón. anything that contaminate a heart Estábamos, is. pero vino la gracia, But God's grace, vino nuestro Señor Jesucristo Lord Jesus, con el poder de su Espíritu with Santo, power of the Holy nos Spirit, vino a cambiar a nosotros. He changed us. Estuvimos en esta vida We were in this life porque no podemos mentirle a Dios. because we can't lie to God. Dios vino a renovarnos. God came to renew. Dios vino a dar gozo en nuestra Came to alma. give joy in our Que life. lo que había era tristeza, What was sadness, lo que había era dolor, pain, o lo que había era enfermedad. or sickness. Él vino a sanarnos. He came to heal. Porque a veces hablamos de la enfermedad física, Because we talk about physical pero no hablamos de pain, la enfermedad interna, or eternal, la enfermedad que yo le llamo or pain, como cáncer en el cancer corazón, in the heart. que lentamente está matando el corazón. slowly Decimos estamos suffocating. bien You say físicamente, you're fine, pero por dentro Inside, nos estamos muriendo you're dying porque hay un cáncer, because there's hay una cancer, enfermedad en nuestro a corazón plague de envidia, of envy, de concupiscencia, acknowledgement, de deleites, of de muchas felonies. cosas que contaminan nuestro corazón. Many things that contaminate Y the dice la heart, palabra de Dios and the word que de ahí says mana la vida. that from En there el gives corazón mana la vida. Heart gives life. Y el corazón que busca a Dios, life. And heart that looks for God, porque ahí mana la vida. that sends Quien nos life. ha dado vida Who gives life es Dios is God. a través de su Hijo amado Behind His Jesucristo. beloved Son, Éramos en otro tiempo we were in a time insensatos, unknowledgeable, rebeldes, rebellious, extraviados, exasperated, esclavos de concupiscencia slave of conspicuousy, y deleites diversos, and diverse laws, viviendo en malicia living in y malice, envidia. envy, Esta envidia que nosotros no podemos dejar. envy that you cannot leave. Cuánta envidia hay en nuestro corazón. How much is there in your heart? Mucha hay muchas son las envidias, Many. quizás no solamente en el trabajo, Maybe not only work, sino en la manera de vivir, but the way you live, en la manera de pensar. the way you think, Tenemos envidia, you have envy, ya sea con el vecino, Be with the ya sea neighbor, con la familia propia. or a proper Hay family. mucha envidia. There's a lot of No envy. tenemos esa libertad, We don't have that no freedom. tenemos esa limpieza en nuestro There's a corazón. cleanse in the Y heart. aquí Pablo le dice a Tito, Paul says it as en this, otro tiempo éramos nosotros and another time we were insensatos,
unknowledgeable, con mucha rebeldía, with a lot of rebellion, con mucha malicia, malice, con mucha envidia envy, y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. hating one another. Ay, esto es lo que más tenemos nosotros de hoy en día. That's what we have mostly this day. Eso es lo que vemos hoy en día, That's what we see. que nos odiamos unos a That otros, we hate one another. nos aborrecemos unos a otros. hate another. Y eso que decimos, And then we que le serve. servimos a We Dios. serve Christ. Eso que decimos, That's que saying estamos en los caminos de Dios that we have been y aborrecemos a nuestro hermano. and hating No our brother, amamos a nuestros hermanos. not loving. Y esto es algo que nosotros estamos viviendo hipócritamente delante de And Dios. that's living a double life. Aquí es que Dios nos dice a nosotros And then God says que Él to us, nos ha justificado what justifies por us? su gracia. By our grace. Por Él mismo nos justificó By He Himself de justified pecados, in Christ. de toda malicia, de toda malice, enfermedad. Sickness. Y dice en el versículo 4, Verse 4. pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, When the goodness of the love for man appeared from our God, our Savior, Él se ha manifestado He manifested, a ti y a mí you, me, y a todos los que estamos aquí. all here. Se ha manifestado Jesucristo Christ y came. lo que ha puesto What He gave, es amor. love. Lo que ha puesto What He gave, paz. peace. Lo que ha puesto What He gave es el gozo is joy. de glorificar el nombre de Él, To glorify His de alabar el nombre de Él, To y glorify que His ya no name. hay tristeza. There's no peace. Vino a cambiar He el changed. lamento en baile. Lament Nos vino a dar singing. ese gozo Joy. y ese gozo para siempre. Forever. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, But when the dice, goodness of God manifested, nuestro Salvador y su amor our Savior and His para love con los hombres. for man, Aquí vino una transformación. a transformation Aquí vino un cambio. A change. Y un cambio para siempre. Change forever. No un cambio temporal. Not Como temporary. muchos decimos That's been que said. le servimos a Dios. Serve God. Y lo que hay en nuestro corazón That's in our es heart. envidia, It's envy. mucho rencor. No podemos hatred. perdonar. You can't forgive. Y tenemos esa enfermedad en nuestro corazón. We have that pain in our heart. Pero vino la gracia. But there came grace. Vino a darnos nuestro Dios Todopoderoso, God powerful, a su Hijo amado, to our beloved Son, para que nosotros tengamos la libertad for us to have that freedom. en todo, In all, a la manera de vivir, to en live, la manera de pensar. to think, Tenemos libertad we have freedom. porque glorificamos el nombre de Because Dios. we glorify the name of God. Servimos a Dios We y serve Him. estamos en los caminos de Dios. And we're in His Y path. sabemos muy bien And we know well que alcanzaremos that we'll reach vida eterna, eternal life, alcanzaremos reach y recibiremos and receive promesa de Dios. promise. Si es que nos sometemos a And Dios, if we submit to God, si es que obedecemos a if we Dios obey God, y sobre todo above all, si nos humillamos delante if de we Dios, humiliate in front of recibiremos todas las promesas receive all the que promises están escritas en la that's palabra written de for Dios. us. Pero es necesario That's necessary. dejar toda esa inmundicia, Leave all that inward, dejar toda esa all malicia the malice, para que podamos entonces that we can glorificar el nombre de Dios. to glorify God. Podamos entonces Then we can saber y know conocer and who? de quién es Dios. Who is God? Porque muchos decimos Many say servimos a Dios to God, y no lo we conocemos. don't know. Estamos lejos de Dios. Work far. Acerquémonos a Dios cada día. Closer to God. Busquémosle Look, porque Él está because He's there. donde Él debe de estar. We should. Y nosotros somos los que tenemos que necesitar de Dios. And we're going to need God. Así que, amigo televidente, So, televiewer, Cristo es Christ is el justificado. justifier. Él es la gracia. He is the grace. Él es en el que encontramos vida We eterna. found the eternal life. Solamente en Only in Cristo. Christ Jesus. Que nadie te engañe. Can no one trick Que you nadie te diga or say que en este otro nombre in another o name tal persona or our te person puede that salvar. can save Solamente Cristo only in Jesús, Christ Jesus. nuestro Señor Our Jesucristo, Lord Jesus, nuestro Salvador, our Savior, nuestro amado our loved y deseado and desired Jesucristo. Jesus Christ. Él es el único He is the only que one te salva that can y save, te da vida give eterna. eternal life. Amén. Amen. Repite conmigo. Repeat with me. Señor, Lord, gracias thank you por tu palabra. for your word. Ayúdanos Help us a recibirte, receive them. a vivir para ti. Live for you. Permite, Señor, Let us que entendemos la salvación understand salvation solamente en Cristo. only in us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del We see you Señor. next week with the help of the Lord. Y espero que ustedes también puedan estar presentes porque Cristo viene pronto. So you can be present because Christ Mientras comes el hermano se soon. despide. Let's say goodbye. Bendiciones. Blessing. Bendiciones. Hasta la Blessing. próxima semana. Until next week with the help of God.